17, donde dice: y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. El título entonces procede de este pasaje que acabamos de leer. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos ayude en la exposición de la palabra esta mañana. Amén. Y también en la recepción de ella. Cierre sus ojos un momentito, por favor. Hablemos con el Señor. Hable con el Señor, hermano. Todos tenemos la misma oportunidad de acercarnos a Él esta mañana. Tenemos la oportunidad de acercarnos a su oído para hablar aquellas peticiones, ruegos, súplicas que tenemos, pero también dentro de esas súplicas presentar nuestra necesidad de que hable a nuestra vida. Padre de gloria, delante de ti estamos. Te agradecemos, Señor, como lo hemos hecho ya, por la vida, por la paz, Señor, por la provisión, por la salud, por el bienestar, por cada una, Señor, de tus bendiciones que desde los cielos derramas sobre nuestras vidas. Esta mañana te agradecemos de todo nuestro corazón también por tu palabra. Te suplicamos, Señor, habla a nuestra vida, escríbela en nuestro corazón como está determinado para este tiempo. Que tu dedo, que tu Santo Espíritu, Señor, escriba tu palabra en nuestros corazones, que nos haga saber, recordar lo que tu Hijo amado Jesucristo habló y que pueda conducirnos, Señor, a toda verdad. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Gracias por tu palabra, danos una exposición fluida de ella, Señor, pero también un corazón receptivo, Señor, para entender lo que tú quieres hablar, Señor, a nuestra vida. Entenderlo no en la carne, en el Espíritu. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Estamos viviendo, hermano, postreros días. Estamos viviendo tiempos finales. Estamos en este tiempo del que podemos leer en este pasaje. Leo de nuevo: en los postreros días, dice Dios, dice el Señor, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Se enfatiza ahí el término profetizarán, visiones y sueños, profecía, visiones y sueños. Ese título es el pretexto que el Señor nos da para exponer su palabra el día de hoy. Amén. Si usted, hermano, se va al contexto, se da cuenta de que esto es posterior a aquel hecho donde los reunidos en el aposento alto reciben la corona del Espíritu Santo. Reciben la promesa que había sido dada, la promesa del Espíritu Santo. Reciben, hermanos, sobre su cabeza aquellas llamas de fuego que les coronaron. Viven la experiencia del viento recio, viven la experiencia del gran estruendo, viven la experiencia, hermano, de que multitudes se reúnen y están muchos profetizando, hablando en nuevas lenguas, y la gente que se reúne los toma por ebrios, y entonces el apóstol Pedro se tiene que levantar con los 11 y aclarar a la multitud que se reunió que lo que están viendo no es un grupo de borrachos a las 9 de la mañana. Porque Pedro se los aclara, les dice, estos no están ebrios como vosotros suponéis, estos no están borrachos como ustedes piensan. Esto es lo que profetizó Joel. Entonces, Pedro aclara esta situación. Están viviendo una experiencia gloriosa, una experiencia del principio de la iglesia y una experiencia que debemos vivir nosotros en este tiempo que nos tocó vivir, que es el final, hermanos, los tiempos finales. Porque así como ocurrió con la iglesia al principio, acontece con nosotros en este tiempo. Entonces, ahí es donde se encuentra, hermano, este pretexto, déjenme decirlo de nuevo así, para hablar lo que el Señor tiene para nosotros el día de hoy.
Creo que sí podríamos enfatizar de que en este tiempo final tendría que darse ese movimiento donde la voluntad del Señor es revelada a través de los hijos y las hijas, a través de la profecía o a través de los jóvenes, usando como instrumento el Señor las visiones, o a través de los sueños que sueñan los maduros, los ancianos. Y podríamos quedarnos en eso, pero hermano, al leer este pasaje, algo que inmediatamente resaltó y que nos va a llevar a donde el Señor, yo sé que quiere hablarnos, hermano, tiene que ver con el profeta Joel. Hechos 2:15, 16, los versos previos a lo que ya leímos, dice cuando Pedro está aclarando, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Sabemos, hermano, que la noche se cuenta en vigilias: primera vigilia, segunda vigilia, tercera vigilia, cuarta vigilia. Cuando se decide hacer una vigilia hay que ver cuál de las cuatro vamos a hacer, ¿verdad? Si la primera de 6 a 9, la segunda de 9 a 12, la tercera de 12 a 3 de la mañana, o la última vigilia de 3 a 6, porque cuando llegan las 6 de la mañana comienza el día. 12 horas tiene el día: la hora primera, la hora segunda, la hora tercera. De la hora tercera serían las 9 de la mañana. De acuerdo a cómo contamos nosotros el tiempo. Entonces, hermano, él dice, no, están suponiendo mal, no están ebrios, es muy temprano para que estén ebrios. Esto no es asunto de que la gente haya perdido su conciencia, esto es asunto del cumplimiento de lo que Dios determinó. Esto es lo dicho por el profeta Joel. Y allá nos vamos a ir en este momento. ¿Qué dijo el profeta Joel? Yo le pido por favor que busque en su Biblia a este profeta, contado dentro de los profetas menores, y que vea por favor cuántos capítulos tiene el libro del profeta Joel. Aleluya. ¿Ya lo encontró? En el teléfono es más fácil, ¿verdad? En la Biblia impresa se vuelve un poquito más difícil, porque se pierde ahí entre las páginas, que son muchas, siendo un capítulo tan corto, perdón, un libro tan pequeño. ¿Cuántos capítulos tiene? 3. Esto es el cumplimiento de lo que habló el profeta Joel. Y aunque allá se está refiriendo a un hecho particular de lo que expresó Joel de parte de Dios, ese derramamiento del Espíritu Santo, yo creo que hay que poner atención a lo que ocurría en ese momento y que trajo como resultado aquella profecía. Leamos acá Joel capítulo 1, versos 1 y 3. Dice: palabra de Jehová que vino a Joel, hijo de Petuel. Cada palabra, cada hermano frase es importante. ¿Cómo se llamaba el profeta? Joel. ¿Hijo de quién era? De Petuel. Eso es importante, aunque no nos vamos a detener en ello en este momento. Luego dice: oíd esto, ancianos, y escuchad todos los moradores de la tierra. El discurso, la profecía, va dirigida en primer lugar a los ancianos. Y yo creo que ancianos no se refiere, hermano, a la edad biológica de las personas, sino a su estado espiritual. Yo creo que el Señor habla en principio a los maduros, pero también habla al resto de la gente, a los moradores de toda la tierra. Hacia ellos es dirigido el mensaje. También eso es importante. Así como es importante la pregunta que aparece después, porque a esos ancianos y a esos moradores de la tierra, de parte de Dios, el profeta Joel, hijo de Petuel, les hace esta pregunta. Les dice: ¿ha acontecido esto en vuestros días o en los días de vuestros padres? No les ha dado a conocer el hecho, sin embargo, con la pregunta los pone en alerta, los pone, porque a veces, hermano, uno pregunta para llamar la atención y que se ponga la atención en el que está hablando.
Mire, por ejemplo, yo a uno de ustedes en este momento, no sé a quién, le voy a hacer una pregunta. Tal vez le voy a preguntar acerca de Joel o acerca de Petuel. Entonces, por favor, ya logré su atención, ¿verdad? Solo diciéndole que voy a preguntar, yo ya logré su atención. Hermano, entonces, esa pregunta es también para llamar la atención. Les dice, ¿ha acontecido esto en vuestros días? Tal vez se preguntaban en su corazón, ¿de qué nos estará hablando? ¿Qué será tan importante como decir, como para preguntar, ¿esto ya ocurrió? ¿Se referirá a un hecho importante? ¿Habrá ocurrido esto en vuestros días o en los días de vuestros padres? Y luego les dice, de lo que iba a hablar, contaréis a vuestros hijos y a vuestros, dice, y vuestros hijos a sus hijos y sus hijos a la otra generación. Entonces está hablando de un hecho que iba a alcanzar a 4 generaciones por lo menos históricamente. Esto que les voy a decir, ustedes se lo cuentan a sus hijos, ellos a sus hijos y estos últimos a sus hijos, 4 generaciones. Entonces era un hecho importante. La pregunta llama la atención y el que vaya a tener una trascendencia histórica llama aún más la atención. Recuerde, el tema es profecía, visiones y sueños. El cumplimiento de la profecía de Joel. Avancemos un poquito más. Le da gloria al Señor. Esta mañana es buena mañana para dar gloria al Señor, sobre todo porque ya comenzó la canícula, entonces no tiene que preocuparse de ir a recoger ropa. Aleluya. Mire el verso 4. Este era el hecho. ¿Habrá ocurrido algo como esto? Se los anticipaba. Es algo tan importante que lo van a conocer 4 generaciones. ¿Cuál era la profecía? ¿Cuál era el hecho? ¿Qué iba a acontecer? ¿Qué estaba empezando a suceder? Dice, lo que quedó de la oruga comió el saltón, y lo que quedó del saltón comió el revoltón, y la langosta comió lo que del revoltón había quedado. Y hoy, hermano, predicado esto, incluso hablando de ese proceso de cambiar de forma hasta llegar a la metamorfosis, un cambio de forma. Hemos hablado la parte entomológica de esto, de que los saltamontes, las langostas, pasan por diferentes condiciones, fases, etapas en su desarrollo. Este insecto, si habláramos literalmente, tiene una metamorfosis gradual. Primero es un huevecillo, después es una ninfa y luego alcanza el estado adulto. Tiene una metamorfosis gradual. Hemos hablado de eso. Pero también hemos hablado de la actitud. Incluso el día de hoy había yo considerado, hermano, el poder presentarle un video de cómo estos insectos nacen. Son ovíparos, proceden de un huevecillo. Pero este tipo de insectos ponen sus huevecillos en grupos dentro de una estructura de protección que se llama ooteca. Entonces, cuando alcanza la madurez la ooteca, se empieza a abrir como que fuera un monedero y empiezan a salir por grupos. No salen uno por uno. La ooteca tiene varios huevecillos y salen por grupos. Por eso es de que se constituyen rápidamente en un ejército devorador. Entonces iba a mostrar, hermano, eso, solo se lo comento. Pero me llamó la atención algo y mejor voy a ese punto. La manera en que cada uno come. Yo pienso que una de las cosas que primero se desarrollan y alcanzan madurez en este tipo de devoradores es su aparato bucal. Tienen un aparato bucal masticador, aunque no tienen la misma capacidad de morder al principio que al final, porque al principio consumen, pero al final trasquilan. Porque sin duda usted ya se dio cuenta, hermano, de esos 4 términos que pusimos ahí.
consumidor, destructor, salteador y trasquilador. Cuando uno va a la palabra y empieza a estudiar en otras versiones, en comentarios, se dice de esta alegoría, porque eso es algo para poner ejemplo y para poder explicar algo que tiene un significado, hermano. Se dice que este insecto se menciona, pero que su traducción y su interpretación es un poquito confusa. ¿A qué se refiere exactamente? Dentro de uno de esos comentarios, entonces hablaban de como esas facetas del insecto. Pero está hablando de las facetas de aquellos devoradores que están acechando la vida de la iglesia en este tiempo. Hermano, hay quienes van por lana y terminan trasquilados. Así dice un dicho popular, ¿verdad? Fue por lana y salió trasquilado. Hermano, porque en este tiempo se ofrece, y sobre todo en redes sociales de repente, hermano, negocios así como maravillosos, ¿verdad? Entonces viene la gente, va por lana y sale trasquilado, porque lo defraudan, porque hay situaciones fraudulentas. Bueno, en lo natural el insecto tendrá diferente capacidad de mordida. Al principio empieza a roer las hojas, apenas a consumir lo más blando. Pero cuando ya alcanzó el estado adulto, entonces sus mandíbulas tienen la capacidad aún de descortezar la madera. Y la madera es un material muy duro. Cortar, quitar la corteza es algo, hermano, que ya pueden lograr por ese aparato bucal que tienen con unas grandes mandíbulas. La aplicación espiritual es lo importante. Estamos viviendo los últimos tiempos. Es un tiempo donde la iglesia, hermano, debe experimentar, y va a sonar redundante, pero lo digo, las experiencias espirituales. Es un tiempo donde nuestros niños van y deberían de estar profetizando, porque es el tiempo anunciado. Es un tiempo en el que nuestros jóvenes, hermano, tendrían que estar visiones en lugar de estar perdidos en su cerebro, metidos dentro de un aparato donde, hermano, le están cautivando la mente. Porque es increíble, hermano, cómo la atención, hay todo un mundo maravilloso que el Señor hizo alrededor, y de repente todo eso se viene resumiendo, hermano, se viene concentrando. O sea, en lugar de ver todo lo que está alrededor, la visión se enfoca hacia un punto. Si usted en algún momento ha agarrado su teléfono y hay algo que le ha llamado la atención en el teléfono, empieza a ver, ay, ya es hora del almuerzo, dice, y empezó a ver en el desayuno. O sea, hermano, se perdió muchas cosas maravillosas porque está concentrado en algo que está haciéndole perder la visión de lo que hay alrededor. Ahora, ¿por qué dije eso? Porque alguien lo tenía que escuchar de plano, hermano. Tal vez perdí la secuencia, pero alguien tenía que escuchar que hay necesidad de poner atención al tiempo que estamos viviendo, que es un tiempo difícil, que es un tiempo terrible, hermano, donde incluso, ¿cómo decirlo? Hay muchos juegos electrónicos en este tiempo, pero muchos de ellos tienen que ver con obtener premios, con pasar niveles para ir obteniendo más monedas. No estarán ministrando a través de eso un deseo insaciable de comer lo que hay en el mundo, como aquello con lo que contaminó el pueblo extranjero a Israel cuando iba en camino de la tierra prometida. Hermano, nosotros vamos en camino, rumbo, hermano, a la Jerusalén celestial, pero, hermano, podemos ser distraídos y podemos, hermano, ser atraídos hacia las cosas de Egipto. Mire, ahorita viene el bono 14. Pero un mes antes de que se lo den, algunos ya se lo consumieron. Tal vez lo está atacando
la oruga. Tenemos que estar conscientes de lo que está pasando a nuestro alrededor. Que nuestra atención no sea distraída. Porque después podrá venir el ataque del saltón. Después podrá venir, hermano, ya no solo el ataque del que salta, sino del que revolotea. Y así, hermano, algunas cosas comienzan como algo muy pequeño en nuestros pensamientos, de manera que si se da lugar a eso que empezó como algo pequeño, empieza a revolotear y a revolotear y a revolotear en la mente hasta que, hermano, consume la langosta. En resumidas cuentas, hermano, de parte del Señor, yo le digo, estamos viviendo tiempos peligrosos y debemos estar atentos a lo que está ocurriendo, porque hay un ataque hacia nosotros como iglesia, hay un ataque del enemigo, hermano, que quiere devorarnos, quizás como consumidor, quizás como destructor, quizás como salteador, quizás como trasquilador. Al final nos quiere dejar sin nada y no se lo debemos permitir, porque nosotros, hermano, tenemos una ciudadanía en los cielos y no debemos perderla. Aleluya. Entonces debemos prestar atención, porque este hecho, Pedro lo dijo, esto es lo que se profetizó para los tiempos finales. De esto habló Joel, se refirió a un punto particular, pero Joel empezó con esta profecía trayendo una advertencia, hermano. Algo que era tan trascendente que no había ocurrido antes. Y algo que iba a ser tan trascendente que se iba a contar por 4 generaciones. Teniendo eso en nuestra mente, prestemos atención. ¿Qué es lo que puede suceder? ¿Qué está aconteciendo? ¿Qué es lo que va a acontecer? ¿Qué decisiones debemos tomar para no ser víctimas del devorador? Le da gloria al Señor. Aleluya. Continuemos. Estoy emocionado, fíjese, hermano. Tal vez porque ya viene el bono. Ya se lo terminó, van a decir, ¿verdad? Ese, hermano, es ataque del devorador. Joel 1, versos 5 y 6. Sigamos. Vea lo que dice. Despertad, borrachos, y llorad y gemid todos los que bebéis vino. Hermano, ¿qué es lo primero que pierde alguien que bebe vino? Hermano, ¿qué es lo primero que pierde alguien que se emborracha? Hermano, pierde la conciencia. Y si avanza en esa enfermedad, porque dicen que es una enfermedad, hermano, llega un tiempo en el que hasta la vergüenza se pierde. O sea, como resultado de ello se pueden ir perdiendo muchas cosas. Hermano, hay en todos los pueblos, no sé si de todo el mundo, hermano, pero por lo menos de aquí de Guatemala, yo creo que hay gente que ha sido un personaje muy connotado dentro del lugar, pero que un día perdió la conciencia porque tomó vino, y llegó un día en el que lo vimos en las calles, hermano, haciendo saber qué tipo de cosas, porque habían perdido todo, hasta la vergüenza. Bueno, pero algo que pierde, hermano, quien se emborracha, alguien que bebe vino, lo primero que pierde es la conciencia. No está consciente de lo que sucede. Hermano, es como que estuviera dormido. No sabe lo que está aconteciendo. Por eso, en medio de esta profecía dice: desen cuenta, viene un consumidor, viene un destructor, viene un trasquilador. Pongan atención, los que estaban desviados pensando en otras cosas, los que estaban dormidos, los que habían perdido la conciencia. Hay mucha iglesia que ha perdido la conciencia
conciencia de lo que está viviendo. Hermano, nos reunimos, cantamos, aplaudimos, decimos gloria a Dios, escuchamos una prédica, nos vamos a nuestra casa y no pasa nada en nuestra vida. Y la verdad es de que debería de pasar algo en nuestra vida. Deberíamos de estar anhelando esas experiencias espirituales, profetizar, tener visiones, hermano, tener sueños, saber lo que está aconteciendo, entender que el Señor pronto viene y tenemos que estar listos. Despierten los inconscientes, de alguna manera se está diciendo acá, porque es quitado de vuestra boca, dice el mosto. Leo más que parafrasear: despertad borrachos y llorad, gemid todos los que bebéis vino a causa del mosto, porque os es quitado de vuestra boca. Porque pueblo fuerte e innumerable subió a mi tierra, sus dientes son dientes de león y sus muelas, dice, de león. ¿Qué diferencia hay entre un diente y una muela? Pues la diferencia, hermano, es que cuando duelen, si es diente, a uno le duele el diente, y si es muela, a uno le duele la muela. No, ¿verdad, hermano? Cada uno de esas piezas dentales tiene una función. Hay algunos que sirven para cortar, hay otros que sirven para rasgar, y las muelas se entiende que sirven para moler. Ahora, se está hablando acá, esa oruga, ese saltón, ese revoltón, esa langosta, en realidad se trata de un enemigo que viene en contra de y que va a rasgar y que va a moler. Es alguien que va a hacer pedazos. Por eso debemos estar atentos para no ser hechos pedazos por el enemigo. Si hemos sido llamados, avancemos a que, hermano, a la faceta de ser llamados y escogidos, porque aquí no se trata de que ya fui llamado, ahora soy escogido, entonces ya no tengo llamado. No, el más que vencedor tiene los tres elementos: es llamado, es escogido y es fiel, y no pierde ninguno de ellos. Hermano, los más que vencedores no van a ser derrotados por ese pueblo fuerte que tiene dientes de león y muelas de león y que viene contra la iglesia queriendo devorar a la iglesia. Tenemos que mantenernos firmes en el Señor, estar conscientes. Aleluya. Vea esto, verso 7. Aquí deja de ser, ¿cómo decirle? Una parábola, y como que va un poquito más al grano. Empiezan hablando de la langosta y sus facetas. La comparan con un pueblo fuerte que rasga y muele. Ahora, ¿qué es lo que hace? Hermano, el Señor, cuando habla del canto a la vid, cuando habla de la ladera fértil, cuando el Señor habla de que Él plantó una vid en esa ladera fértil, cuando el Señor habla de que puso muro, que puso antemuro, de que puso lagar, de que puso torre, de que despedregó la ladera, cuando dice que Él plantó con vides escogidas, ¿de quién está hablando? Cuando el Señor habla de su viña, cuando el Señor habla de la vid, ¿de quién está hablando? Está hablando de nosotros, hermano, está hablando de la iglesia. Entonces lea aquí el verso 7, dice que ese enemigo que viene, aunque lo estaban hablando a futuro porque era algo que iba a llegar, dice: asoló mi vid con su mismo. Aleluya. Mire, voy a poner esta diapositiva de nuevo. Oruga, consumidor. Saltón, destructor. Revoltón, salteador, el que asalta. Langosta, trasquilador. Un daño liviano, un daño moderado, un daño, hermano, grande, y un daño severo, si lo pudiéramos ver de esa manera. ¿Qué está pasando en las vidas? Algunos han sido afectados por la oruga, otros por el saltón, otros por el revoltón, y algunos parece que ya no tienen salvación porque, hermano, están trasquilados.
De lo que fueron un tiempo en Cristo ya no queda nada. Pero mientras hay vida, hay esperanza. Aún para el que hubiese sido trasquilado, hermano, la lana puede brotar de nuevo. Porque si el Señor cuida de sus ovejas, hermano, todo lo que afecte la cobertura de sus ovejas va a ser, hermano, restaurado.